sido bien escucharla abrir la escritura y que nos diga lo que Dios le ha dicho a ella para el día de hoy. Estamos agradecidos de que estéis aquí y adelante. Ella va a tener a cargo la palabra y después pase un vídeo, vamos a recoger la frente, vamos a orar. Señor, gracias de verdad, porque como hemos cantado, Señor, tú eres nuestro refugio. En ti encontramos, Señor, en medio de la tormenta, cuando parece que no hay puerta, no hay camino, no hay senda, tú abres esa senda para nosotros, Señor. Abres el mar en medio de la dificultad. Damos gracias, Señor, por eso. Y por todo lo que hemos cantado hoy, que es solo para ti, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, queremos pedirte tu Janet, el lugar del Señor, que la tengas tranquila y que pueda hablarnos todo lo que ha puesto en su corazón para nosotros hoy, Señor. Bendícela, ponemos en tu mano, agradecidos también, Señor, por el esfuerzo de venir a estar con nosotros. En el nombre de Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Janet, como Pastor Carmelo, gracias por la presentación. Y sí, bueno, yo estoy casada con Cristian ya existía hace mucho tiempo aquí, entonces creo que me siento en casa, me siento en familia. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Yo creo que el Señor, que todo sea para su gloria, que sea para su honra, y también quiero compartirles un poco de lo que Él ha impactado en este tiempo en mi vida. Yo sé que tal vez muchos de ustedes van a decir eso, yo ya lo sé, o creo que esto lo he aprendido mucho, pero yo sé que el Señor tiene palabra fresca cada día, y también Él quiere ir, ¿no? Y quiere ir renovando su amor, la identidad que Él tiene como Padre. Entonces hoy les quiero hablar acerca de vivir una vida en paternidad, o sea, con Dios, o sea, descubrir ese carácter de Dios como papá, porque nosotros sabemos que Dios se manifiesta de distintas formas, ¿no? Él es muy multifacético, lo vemos en la Biblia, que se muestra como amigo, se muestra como padre, se muestra como pastor. Entonces, imagínense, es como que vamos descubriendo una faceta de Él, pero tan diferente, ¿no? Una con otra. Entonces, ahora, no sé, pero a mí, yo creo que acá todos nos consideramos hijos de Dios, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que levantar las dos manos, si es posible, ¿no? Sí, entonces, muy bien, allá, así con convicción, muy bien. Entonces, pero a veces también hay una pregunta que a mí me ha confrontado, ¿no? Que es, ¿solo es que yo sé que soy hija de Dios o vivo como una hija de Dios? ¿No? Entonces hay una diferencia en el saber con el vivir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahora vamos a abrir un poco más la palabra y vamos a ir descubriendo cómo es que hay una diferencia cuando realmente nosotros vamos a empezar a ver a Dios como un padre que ama sin condición, que su amor es incondicional. Es como, bueno, la mayoría de acá, no sé si los papás pueden levantar la mano, que, bueno, en mi país, yo soy peruana, hoy es el Día del Padre. Sí, entonces feliz Día del Padre a todos los que Dios nos ha bendecido con el ser, ¿no? El poder ser papás, ser el modelo terrenal de Dios, de esa faceta de Dios aquí en la tierra, a sus hijos, de los que Dios les ha permitido conocer el Padre y ser su guía. Entonces, claro, yo me refería, ¿no? Imagínense que en momentos de nuestra vida nosotros hemos vivido nuestra vida como hijos, por decir, ¿no? Vivimos, sabemos, la palabra nos escribe que nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, imagínate que un hijo de Dios no tiene esa convicción de vida que realmente somos sus hijos. Como Pastor Carmelo también ha dicho, que nosotros hemos sido adoptados por Él. Entonces Él nunca va a renunciar
a todas las promesas que tiene, a la herencia que tiene para nosotros, no la va a cambiar. Primero eso es de parte de Él. Ahora hay algo que me llama mucho la atención, es que para que nosotros, como nosotros somos sus hijos de Él, imagínense un bebé. Un bebé no hace nada para agradar a su mamá, ¿no? Creo que al contrario, es muy demandante un bebé, ¿no? Entonces a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer mucho para agradar el corazón de Dios, pero no, el Señor nos ve que no necesita que hagamos nada, simplemente Él quiere que nosotros nos rindamos a Él, que tengamos una comunión con Él, que tengamos intimidad. A veces este llamado de intimidad, como vemos, es una relación del día a día. No vamos a decir que intimidad la voy a tener una vez a la semana con una persona. No, ¿por qué? Porque es una relación como que de vez en cuando, ¿no? Entonces, para tener intimidad con una persona hay que estar todos los días con esa persona, hay que comunicarse. A veces pensamos también que el acercarnos a Dios nos va a requerir muchas cosas, o un procedimiento, o decir, no, tengo que ponerme alabanza primero y de ahí conectar. Si lo quieres hacer, hay que hacerlo en libertad, ¿vale? Pero yo creo que el Señor lo que quiere es como que cada día, uno cuando se despierta, a ver, yo creo que la mayoría cuando despertamos vamos a comenzar el día, ¿qué es lo primero que hacemos? Dar gracias. Sí, excelente. Siempre, ¿no? Muchos ya tienen, en parte de su vida, de su rutina diaria, es agradecer al Señor por ese día nuevo. Pero alguno de ustedes le ha dicho, buenos días, papá. De esa manera, si lo has hecho, eso es lo que yo le llamo hacer. O sea, es como una invitación a Dios, pero que esa revelación del papá sea muy real en tu vida. Ahora, hay una cosa que me llama mucho también la atención, es que Dios, cuando nos bendice o Él nos dice algo, siempre el enemigo es lo primero que va a intentar robar, ¿no? Entonces, si se recuerdan ustedes cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Entonces Él ha sido afirmado por Dios, que Él era su Padre, ¿no? Cuando vamos a Lucas 3, se lo voy a leer, dice, y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, entonces vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces Dios a Jesús lo ha como que reconocido delante de todos, le ha dicho que es su Hijo y que se complace, o sea, Él está como si contento con Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Después de esas palabras que Dios le ha dado de afirmación a Jesús, viene un proceso difícil, ¿no? Que son los 40 días en el desierto. Y en esos 40 días del desierto, no sé si ustedes se han dado cuenta que el enemigo lo primero que hace es robarle lo que Dios le ha dicho, porque le dice, si tú eres el Hijo de Dios, hasta la tentación, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que si Jesús, al recibir una palabra de parte del Padre, el enemigo, el primero que intenta robar y hacerle caer en pecado, imagínense nosotros. Entonces, yo creo que cada día, cada vez que el Señor nos habla a nosotros, el enemigo está ahí intentando robar, intentando dañarte, intentando hacerte creer que no eres hijo de Él. Es lo primero. Yo creo que cuando Él nos intenta robar nuestra identidad, definitivamente va a entrar el temor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no tenemos claro quiénes somos, ¿no? Y en cuanto, como hijos de Dios, en cuanto a todo lo que dice su palabra, entonces vamos a vivir con miedo. ¿Por qué? Porque empieza a entrar el miedo, la duda, miedo al futuro, miedo a muchos temores personales, el temor a la pérdida, el temor a estar solos. Entonces ahí es donde no vemos que hay muchos ataques. Ahora, una vez más me gusta resaltar esto, que el tema de paternidad no alcanza con saber. Tenemos que empezar a vivir, ¿sí? Bueno, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que no sé si todos saben qué significa Abba. Abba, si vamos al origen, sí, eso es correcto, pero si vamos al origen de la palabra,
Abba significa, en la traducción así más exacta, significa papi, papitos. Imagínense, es como que Jesús llamaba a Dios papito. O sea, imagínense ese tipo de conexión que tenía Jesús con Dios. Y Él nos está llamando a que nosotros tengamos también esa conexión con Él. Entonces, ahora, yo recuerdo que un viaje que hice junto con unos compañeros de estudio, que hicimos un estudio teológico, nos fuimos a Israel. Entonces, ahí en el avión, cuando estás yendo ya justo en el avión para realizar Tel Aviv, entonces cuando ya es la última conexión más directa a Israel, vemos muchos judíos ortodoxos, ¿no? Nosotros sabemos que los judíos ortodoxos viven la palabra del Antiguo Testamento tal cual, ¿no? Son un poco más legalistas en cuanto a lo que está escrito, pero hay la palabra de Dios también, ¿vale? Entonces, también vemos que ellos tienen una característica muy particular, ¿no? Siempre usan los sombreritos, las patillas las tienen así enroscaditas, o sea, es la forma en cómo ellos expresan su devoción también a Dios, ¿vale? Entonces, lo que me llamó la atención es que había muchos en el avión, pero había uno en particular que estaba con un niño pequeño. Un niño más o menos de 3 años, de 2 o 3 años, y ese niño, yo escuché, ¿no? Decía, ama, pero decía con una confianza. Entonces ahí es donde yo veía que este niño jugaba con las zapatillas del padre, le empujaba el sombrero, o sea, estaba en una confianza que nosotros si fuéramos un judío ortodoxo no podríamos ni siquiera dirigirnos de una manera muy coloquial, ¿no? No podemos, porque es una persona muy seria y todo, ¿no? Entonces imagínense el tipo de relación que tiene un padre con un hijo, ¿no? Es de confianza, no mide cosas, no hay una distancia. Entonces Dios quiere eso con nosotros, que le llamemos papito, es extremo, ¿no? Porque a veces padre puede ser también que a causa de nuestro modelo terrenal aquí, no sé si hemos tenido un papá bueno, no vamos a juzgar a un padre porque sabemos que es el honrar a los padres trae bendición, entonces, pero sí, tal vez hemos sido dañados en esa área, entonces nos sentimos tal vez como huérfanos, en parte, ¿no? Es como decir, yo no he visto esto en mi padre, entonces tenemos que permitirle al Señor suplir esa área, sanar nuestro corazón y que nosotros empezamos a verlo como un papá. Empecemos nosotros a restaurar esa área en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos claro quiénes somos y qué dice el Padre de nosotros, no se imagina la bendición y el propósito que tiene cada uno de ustedes. Bueno, muchos tal vez piensan, pero ¿qué propósito? ¿Me estás hablando de? ¿Será que hay algo grande que haré? Sí, Dios sueña contigo, Dios sueña desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Él ya soñaba contigo. Él tiene ese planes de bien y no de mal. Entonces, imagínate el vivir también. Ahora, ¿qué es un hijo? Un hijo, después vamos a ir tocando también el tema que el pastor también lo nombra, el tema del hijo pródigo. Y realmente me ha llamado muchísimo la atención el corazón de una persona que decide adoptar, ¿no? Porque ahí podemos entender un poco más de la naturaleza de Dios. Es como que un toque de su esencia, que es amar. Tal vez no merecíamos que nos adopte a nosotros, pero Dios lo hace, ¿no? Este es como un propósito grande. Yo sé que sus niños tienen un propósito maravilloso que Dios los ha traído aquí y es como un plan enorme para su reino. Entonces, bueno, continuando un poquito, entonces también lo que yo llamo cuando tenemos nuestra relación con nuestro Padre que está rota. ¿Qué significa? No sé, también recuerdo que un día hablando con una chica, que yo la conocía a esta chica, pero yo no sabía que su padre de esta chica era un pastor reconocido, ¿no? Entonces cuando yo hablando con ella dijo, uy, mi papá es tal persona, yo digo, wow, qué increíble. Entonces le empiezo a preguntar, ¿no? ¿Y tu papá? ¿Y qué te parece esto? Empiezo a preguntarle qué es el libro, que no sé qué. Y ella me dice, no sé mucho porque no hablo con él hace varios meses, ¿no? Entonces ahí podemos ver que una relación de padre, de hijo a padre está rota, está quebrada, ¿no? Entonces nosotros
esa es la misma forma, como les decía, si cada día no hacemos de que Dios sea visible en nuestra vida como un papá, lo que va a hacer es que nuestra relación poco a poco se está quebrando, se está alejando, y ahí empiezan a venir los ataques, empieza a venir el miedo y el temor, como he dicho. Es como que el temor está entre el corazón nuestro y Dios. Si nosotros cada vez que nos alejamos de Él como papá, como un hijo, un padre, esa distancia puede marcar el temor que puede existir, porque ahí va a empezar a haber cambios de identidad, miedo, temor y dudas y todo. ¿Sí? Entonces, claro, para hablar un poquito de ese versículo que les había dicho, ¿no? Que está en Gálatas 4, el 7, dice: Abba, Padre. Dice que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Imagínense Dios Padre mirando a Jesús, porque nosotros, bueno, yo sé que si has hecho del Señor Jesús el Señor de tu vida, ahora Dios Padre no te ve a ti solamente, Él ve a su Hijo en tu corazón. Entonces automáticamente puedes saber que eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces dice, si nosotros tenemos enviado en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre, así que ya no somos esclavos, porque un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo no va a recibir herencia, no le pertenece nada, pero un hijo sí. Entonces ya no somos esclavos, somos hijos, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Imagínense que nosotros somos herederos del Todopoderoso, del que nos da salud, nos provee todo, el que tiene un futuro brillante para cada uno de nosotros, el que ninguna de sus promesas que le ha dicho no se va a llegar, o sea, no va a dejar de cumplirse. Imagínense que ese es tu papá. Deberíamos vivir con miedo o como decir, tal vez sintiéndonos solos. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha sentido solo. Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Hemos experimentado una soledad que nadie puede suplirla, ¿no? Entonces justo hablando o escuchando un poco a un pastor, ¿no? que es padre, yo no soy, todavía no tenemos la bendición de ser padres, pero queremos, estamos soñando y creyendo también es un milagro de parte de Dios, pero lo que sí tenemos claro es que cuando un padre tiene un hijo, siempre el padre quiere todo lo mejor, porque también vemos que la Biblia dice, ¿no? que si un niño, un hijo le pide a su padre pan, no le va a dar la piedra, ¿no? Le da alimento. Entonces, como aún más un ser nuestro Padre que es bueno para darnos realmente todo lo que necesitamos y lo que pedimos, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es que quiero contarles, más o menos, que se imaginen ese contexto. Imagínense una noche de tormenta, una niña que tiene miedo pequeñita, va donde los padres, pero se siente sola. Y los padres me dicen, pero ¿por qué te sientes sola? Estás con nosotros, mira, estás con nosotros. No, me sigo sintiendo sola. Así es la soledad. La soledad, puedes estar rodeado de tu familia, de tus hermanos, de tus padres, aún de tu esposa o esposo, pero te puedes sentir solo. Eso no quiero que nadie se sienta mal, pero así es la soledad, así es cuando uno entra el temor y el miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno afirma a una persona, le dice, mírame los ojos, no estás sola? Cuando el padre le dijo esto a la niña, y ahí se dio cuenta que realmente no estaba sola. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios nos mira. Entonces, si Dios te mira, el temor se va a ir. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que empezar a dejarnos mirar por Dios. O sea, Él nos está mirando todo el tiempo, pero tal vez nuestra mirada nuestra está distraída en las cosas que tenemos que hacer, en el afán, en los problemas, que nuestra mirada no está puesta en Dios. Por eso es que entra el temor, y ahí es donde nosotros cada vez que nos sentimos solos, hasta podemos decir que Dios no nos ama, que nosotros sí, empezamos a compararnos, ¿no? Empieza a entrar como que muchísimas cosas que no nos van a hacer bien. Entonces, definitivamente, tenemos nosotros como una vez más, me encanta, puedo repetir esta frase todo el tiempo que les voy a compartir.
pero es que no basta con solo ser hijos de Dios, tenemos que vivir, ¿sí? Cada día. Entonces, bueno, ahora resaltando un poquito, ¿no? Cada vez que nosotros recibimos la palabra de Dios, oímos algo que el Señor nos dice, nos afirma, el enemigo otra vez trata de robar, como le pasó a José. Si vemos un poquito la vida de José, vemos que ni bien su padre le regala la túnica de colores, ¿qué pasa? Viene un proceso duro. Lo llevan al pozo, lo tiran al pozo y pasan muchísimas cosas, ¿no? Duras para él. Es porque siempre el enemigo va a atacar, quiere robar, quiere quitar. Cuando hay bendición, cuando hay una palabra de Dios para ti, el enemigo te seguro que va a atacar. Pero tú tienes que tener tu mirada puesta en Dios, que es tu papá, y Él no te va a dejar solo, ¿vale? Ahora, bueno, yo sé que también recordamos a Adán y Eva, ¿no? A mí me maravilla cómo la palabra de Dios es tan clara en aspectos que a veces no nos damos cuenta, por lo menos yo lo hablo por mí, ¿vale? Porque hay cosas que me llaman la atención, pero cuando Dios a Adán y Eva les dice, ¿no? Que no coman, digamos, les habla, les dice, porque yo sabía que no coman de ese fruto era para su bien. A veces los no de Dios son para bendecirnos, ¿se dan cuenta? Entonces, a veces pensamos que siempre queremos un sí, 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 ¿no? Cuando nos dicen no, nos duele en el corazón, ¿no? Pero no sabemos que ese no llega, como decir, en el tiempo perfecto, porque Dios sabe por qué es un no. En el caso de Adán y Eva, les dijo no cuando van a comer de este árbol. Él sabía que iba a traer el pecado y todo lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace la serpiente? Ahora vamos a hacer eso, ¿no? Yo les he dicho, cuando Dios te habla algo, el enemigo lo primero que intenta es robar y destruir lo que Dios te habla. ¿Qué hace la serpiente? Pues la serpiente lo primero que le dice a Eva es, así que Dios te dijo, busquen, lo vamos a leer si quieren, pero imagínense, es como que confronta la palabra de Dios. Les ha dicho en ese momento, Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder, pero es lo primero que hace, quiere robar, quiere arrebatar, ¿no? Porque mira, ¿qué dice? Eso está en Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿ven? Entonces, imagínense, ¿no? No comáis de todo árbol del huerto, algo así. Entonces los confronta, ¿vale? Ahora, este es un caso súper fuerte y muy claro de a veces cuando nosotros realmente no vivimos como hijos de Dios y puede ocasionar muchas cosas a nuestro alrededor, en el caso de Sansón, ¿no? Sansón tenía una vida de propósito. Sabemos que Sansón ha sido, o sea, su propósito era tan específico, ¿no? Y ahora, cuando vemos a Sansón, hay varias cositas que él hace que se despega un poco de lo que Dios había hablado para él, ¿no? Y eso le empieza a cargar muchas cosas, muchos problemas, mucho mal en su vida, ¿no? Es como, ¿qué pasa si él lo que hizo es desconectarse de sus padres espirituales? Sus padres le decían a él, ¿no? Le decían, Sansón no hagas esto, y él no seguía ninguno de sus consejos, era rebelde, ¿no? Eso está en Jueces 14. Entonces, ahora también si nosotros jugamos con la unción que nos ha dado, ahora, ¿qué pasa si jugamos con la unción que nos ha dado? Es que vamos a hacer cualquier otra cosa menos vamos a usar el propósito correcto, ¿no? Vamos a empezar a desviarnos, ¿no? Vamos a empezar a usar lo que Dios nos ha dado para nosotros mismos, que no es así. Yo creo que todos los frutos que Dios te ha dado es para bendecir a otros, ¿sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta si lo estamos usando para nosotros, para nuestra fama. Ahora, también él empezó a hacer alianza con gente incorrecta. Nos damos cuenta que Dalila, ¿no? Era una mujer filistea, por lo menos era un pueblo que no tenía que estar unido a él, por lo menos. Ahora también juega con el pecado, ¿no? Él se caía, se levantaba, es como que él se da cuenta que ya no perdió la unción, ya no tenía unción. Y eso te pasa, ¿no? Que lo encadenan, lo tenían ahí, estaba a poder
Él nunca dejó de amar, porque al final renueva sus fuerzas y cumple su propósito que ha hecho. Pero no hagamos nosotros que vivamos una vida así, ¿no? Que desperdiciemos nuestra vida de que nuestro llamado o la función que Dios ha puesto en ti es el enemigo te la robe, ¿sí? Entonces, ahora, yo creo que si a Jesús le ha pasado esto, ¿por qué no a nosotros? A veces nosotros dudamos de la paternidad de Dios, porque a veces, como les decía, nos sentimos hijos y a veces no. No creo que solo yo me haya sentido así, yo sé que muchos de nosotros, ¿no? Y Jesús fue el primero en sentirse así, porque, digamos, Jesús en Marcos 14:36 dice: Jesús fue el primero en decir a Dios, ¿no? Como les he dicho. Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero también ahora, si hacemos la comparación acá, Jesús está conectado con el Padre. Pero ahora, en la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Como que le está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús también se sintió solo. También, imagínate nosotros. Siempre en varias partes de nuestra vida vamos a sentirnos en esa soledad, esa necesidad de buscar al Padre. Pero ¿cuál es la diferencia de Jesús? ¿Por qué que Jesús, a mí me llama la atención, pero en los 4 evangelios, Jesús se refiere a Dios como Padre más de 150 veces? No es casualidad. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús tenía una relación con su papá y lo llamaba papito. Él, después de cada día, de todos los milagros que hacía, él siempre separaba un tiempo para orar y estar en la presencia del Padre. Entonces, si Jesús, siendo la misma persona, la Trinidad, imagínense nosotros. Con más razón creo que necesitamos ir corriendo a sus brazos. Necesitamos ver a Dios como un papá real, que ya no sea una teoría, que ya no sean palabras bonitas que suenan así: yo soy hijo de Dios, y por allá también, y allá, y todos. Vivir como un hijo de Dios, ¿vale? Ahora, ¿cómo identificamos cuando estamos huérfanos, no? Porque eso es orfandad. ¿Cómo identificamos que estamos pasando ese proceso? Porque a veces son momentos, como hemos dicho, Jesús en un momento se sintió, ¿no? que estaba solo, ¿no? Y clamó al Padre, dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces son momentos. Pero ¿cuál es lo importante? Cuando ocurra eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios. Ahora, hablar con Él, decirle: Señor, te necesito, muéstrate con mi papá. O solamente decirle: papá, papá, te necesito ahora, háblame. O simplemente disfruta el tiempo de decirle papá, nada más, ¿no? Ahora, lo peligroso es que si nosotros no sabemos lidiar con los momentos, vamos a entrar a una temporada. Ahora, ¿qué es una temporada? Digamos, Pedro, después de negar a Jesús, se apartó, ¿no? Sabemos que él se apartó y volvió a hacer lo que él hacía antes, ¿no? Empezó a pescar, empezó su vida pasada. Entonces, ya no era un momento que estaba alejado, como decir del Padre, no era una temporada. Entonces, sin darnos cuenta, si nosotros hacemos que la suma de varios momentos que nos sentimos solos o que no nos acercamos al Padre, va a hacer que estemos una temporada alejados de Él. Y ahora, si no lidiamos con esa temporada, también, ¿qué va a suceder? Vamos a entrar en una vida en orfandad. Entonces, imagínense pasar nuestra vida sin ver a Dios como Padre, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso, por lo menos para un hijo de Dios, para un cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si no escuchamos a Dios hablar, no vamos a decir lo que Él quiere decir, ¿no? Entonces ahí primero se escucha y después se dice, ¿no? A veces siempre solo decimos, pero no sabemos si estamos diciendo lo que Dios quiere hablar. Entonces por eso es importante escuchar al Padre. ¿Sí? Entonces hay otra cosa que
que empieza a cargar, ¿no? El que cuando nosotros no nos sentimos amados por Dios, no nos sentimos vistos, porque como sabemos, Natanael, ¿no? Natanael estaba duro de razón, y le dice, mira, ya hemos visto, el Mesías ha llegado, ya está aquí. Y él decía, no, no está aquí, ¿cómo que está? ¿Quién es? ¿No? Estaba así como que un poco incrédulo, ¿no? Pero cuando Jesús le dice a él, yo te he visto sentado debajo del higuero, o sea, yo te he visto, ten por seguro que Dios te ve, ¿no? A veces pensamos que solo ve a personas que, ¿no? Que pueden estar siempre en el púlpito, o personas que vemos que llevan el ministerio de Dios en grandes lugares, ¿no? Pensamos, bueno, ellos sí tienen, por ellos sí se ven, se nota que son hijos de Dios. No, Dios te ve a ti, te ve a mí, nos ve absolutamente a todos, aún a los que todavía no lo reconocen como su hijo, Dios ya nos está viendo, ¿no? Entonces, el amor de Dios no va a cambiar. Él es Padre, como les he dicho, no tenemos que hacer nada para tener su amor. Es como un padre ama a un bebé. El bebé ni siquiera se ha graduado, no se ha portado bien, o sea, nada, no ha hecho nada para agradar a su papá. Pero la conexión que hay entre un padre y un hijo es como que no se puede ni siquiera describir, ¿no? Para los que son padres entenderán mucho lo que estoy hablando. Pero a eso voy, que el amor de Dios no cambia. Entonces, lo más importante es que nosotros, a veces cuando dejamos que la inseguridad de quiénes somos, que nuestra identidad no está clara de quiénes somos o por qué Dios nos ha puesto justo en este lugar, en este tiempo, en este momento, entonces eso empieza a traernos inseguridad. Y la inseguridad siempre va a traer temor, ¿no? Y el temor, queramos o no, dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Ahora, ¿qué pasa si el temor es el que reina? Definitivamente no deja de entrar el amor, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es identificar esa falta de amor, y nosotros también sabemos que las tres personas de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es amor, que por medio de Jesús tenemos gracia, por eso tenemos salvación, y el Espíritu Santo es el que nos da, es como el que nos revela, el que nos conecta a todas las otras personas de Dios, ¿no? Es el que nos ayuda. Entonces, imagínense que Dios, que nosotros no vivimos con esa realidad de que es amor, que realmente te ama, ¿no? Entonces, yo quiero que estas palabras sean plantadas en tu corazón a un punto de que ya no vivas como hemos vivido ayer, porque también hay otra cosa que a mí me ha ido pasando, y uno sin darse cuenta, ¿no? Va permitiendo cosas, ¿no? Que van pasando ya sea por tu trabajo o por las cosas que haces, pero yo recuerdo haber tomado una decisión, ¿no? Porque a veces pasamos un tiempo muy ocupados, ¿no? Sin querer, pero a veces es así, ¿no? Hay temporadas que tenemos que hacer otras cosas y no otras. Entonces, había determinado que iba a hablar con mi familia una vez a la semana, con mis padres, ¿no? Entonces yo decía, bueno, los domingos llamaré, porque mis padres están en Perú, entonces los llamaré a ellos y hablaré con ellos para saludarlos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba preparando ese mensaje, es como que Dios me confrontó y me dijo, yo no soy un padre de solo domingos, o sea, por favor, haz de entender eso. Y empecé a sentir un dolor en mi corazón al ver que yo como hija había hecho de manera indirecta con mis padres, solo como decir, bueno, el domingo lo llamo un rato. Y Dios realmente me hizo sentir cómo se siente Él cuando lo buscamos solo una vez a la semana. Eso destrozó mi corazón, definitivamente, me he arrepentido obviamente, y claro, allá permanecí, o sea, allá lo regalé diferente, entonces ya vamos a tener una super llamada, pero también definitivamente voy a pedir perdón a mis padres, porque es algo que Dios, ¿no? También como papá,
un padre, y él nos invita a su mesa a comer, porque él invita a la mesa a sus hijos. Imagínate, tú te vas a sentar con tus hermanos, no puede haber falta de perdón, o no puede haber cosas que te separen de estar en esa mesa. Dios ya ha preparado esa mesa para ti como hijo, pero también se ha preparado a la otra persona, y a la otra, y a la otra. Todos son sus hijos de Él. Entonces, entre nosotros, la falta de perdón es peligrosa. Yo les digo porque yo creo que alguna vez todos hemos pasado algún episodio así en nuestra vida, pero no, hay que permitir que esto entre y haga daño en tu corazón. En nuestro corazón no tiene que haber espacio de falta de perdón o de temor, sino tiene que haber amor, y si hay amor, está Dios. ¿Sí? Entonces ahora también una de las cosas que yo me he dado cuenta, ¿no? A veces cuando escuchamos el mensaje, ¿no?, de la parábola del hijo pródigo, todos lo sabemos demasiado bien, ¿no? Lo escuchamos desde la escuela dominical para los que han crecido en la casa de Dios, ¿no? Entonces, hay dos cosas resaltantes en la parábola del hijo pródigo: es los que están lejos de la casa del padre, que es el hijo que decide tomar toda la herencia y ser rebelde y se va, ¿no? Y hay otros que es los que están en la casa. Aunque no lo crean, yo soy de la que está en la casa, y lamentablemente ha llegado un punto en mi vida que sí puede ser religiosidad, o que tal vez el buscar a Dios se ha vuelto una rutina, ¿no? Que sabemos que estamos en su casa, pero no nos vemos como su hijo. Porque si vemos que el que está en la casa, él decía, uy, pero ¿por qué le preparas lo mejor para el que se ha ido, ha hecho cosas malas y encima le das bienvenida? A mí nunca lo has hecho. Y el padre dice, pero todo era tuyo, todo es tuyo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a vernos como el hijo que realmente es, que le pertenece todo, el que le pertenece a esa mesa, el que está invitado. Su lugar no ha cambiado, ese espacio no se ha cambiado para otra persona, su lugar está ahí. Dios tal vez esta noche nos está invitando a que nos sentemos en su mesa, a que tengamos una comunión real con el Padre, que le digamos papito. A veces pensamos, ¿no? Esto es cuestión de edad, ¿no? Solo los niños dicen papito. Yo ya soy grande, yo soy mayor, tengo mucha experiencia. No, así en los años que tengas, acércate a Dios y dile papito. Te necesito, papito. Ayúdame, clama a Él, ten confianza. Yo sé que Él tiene sus ojos puestos en ti y es el más interesado de que el temor se vaya de tu vida ahora. Y también es el más interesado que cuando tú estés sentado en su mesa, Él va a restaurar todas las relaciones a tu alrededor. Sí, tu familia es bendición. Hay que agradecer por ellos. Si tienes después que llamar después de esta reunión, hazlo. Yo sé que el Señor va a abrir puertas cuando nosotros rompemos algo que el enemigo ha intentado robar. El favor de Dios se abre, empiezan a ocurrir milagros. Entonces también la gracia te va a perseguir cada día. Entonces hagamos eso, no solo ahora por el favor de Dios, sino porque yo prefiero vivir en amor que en temor. ¿Sí? Entonces yo les invito a que ahora podamos conectarnos unos minutos con nuestro papá. Entonces hemos preparado